Gloria a Dios. Hermanos y aquellos que me han estado siguiendo a través de las redes sociales, en YouTube, aquí estoy una vez más en esta mañana, domingo 28 de julio. Hace tiempo estaba yo haciendo estudios, le titulé Parafraseando el Nuevo Testamento, y los estaba subiendo ahí en YouTube, en el canal de Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí llegué hasta el estudio número 18 y tuve que parar los estudios por varias razones, y ahora vuelvo a reanudarlos y este es el estudio número 19. Quise subirlo aquí a YouTube para que también compartirlo en YouTube, aquí en mi canal de Pastor Pedro Delgado, para que los que gusten, allá Iglesia Cibernética de Jesucristo, ahí está los estudios del 1 al 18, que abarca, va a ser parafraseando el Nuevo Testamento, así se llama todo el estudio, o sea, desde el Evangelio de San Mateo hasta Apocalipsis. Vamos a ir meditando, lo voy meditando y explicando para que la gente entienda. Entonces llego hasta el número 18 y hoy, en esta mañana, vamos a grabar el estudio número 19 y va a estar subido en Iglesia Cibernética de Jesucristo, así como en YouTube. Para todos aquellos que quieran mirar, en los dos canales va a estar la predicación y los estudios. Y si son nuevos ahí en YouTube, que apenas es el primer estudio que están mirando, quieren mirar desde el número 1, pueden ir a Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y ahí es donde pueden encontrar los demás estudios del 1 al 18. Dios puso en mi corazón que diera inicio a seguir adelante con los estudios. Es necesario que la gente sepa, entienda la Escritura y así se prepare, porque el tiempo está cerca. Y precisamente hoy, en el estudio de hoy, empezamos con el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. El estudio 18 fue todo el capítulo 23. Entonces, hoy toca el capítulo 24 para el estudio número 19. Y no es por capítulo, sino hasta donde se le adelante, porque hay capítulos pequeños que podemos... Los estudios son aproximadamente de una hora 15 minutos, para terminar el estudio, el tema que se está tratando. Entonces, yo les invito, ¿verdad? Hoy doy inicio una vez más, esta mañana, domingo, ¿verdad? 28 de julio, para que puedan ustedes entender. Y precisamente el capítulo de hoy habla acerca de las señales del fin. Y yo creo por eso Dios puso en mi corazón que diera inicio, porque llegué hasta el capítulo 23 en el estudio 18. Y hoy toca el capítulo 24. Entonces, soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista, y aquí estoy para servirles. Pueden contactarse conmigo, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, y con gusto les atenderé. Mi teléfono es área 210-831-1199 y mi correo electrónico, donde pueden mandar algún correo, es pastor@icibernetica.com o pastorpedrodelgado0330 @gmail.com. Esos dos correos uso para la iglesia y para mi persona. Entonces vamos a dar inicio al estudio número 19, para que así podamos seguir mirando.
en el estudio. Bueno, voy a dar inicio a la lectura y después me regresaré. Voy a leer primero los dos primeros versículos, porque habla de un tema ahí, los dos primeros versículos. Dice así, el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versos del 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Jesús estaba con sus apóstoles reunidos en el templo, y cuando ya se iban, dice la escritura, ¿verdad?, que cuando ya se iban, sus discípulos le dijeron a Jesús, mira la construcción, mira este templo, los edificios. Cuando habla de edificios se refiere a las partes del templo, porque el templo es uno solo y se compone de varias partes. Entonces le estaban enseñando a Jesús, diciendo, mira qué bonito está. Entonces Jesús les contesta. A mí me sorprende porque siempre cuando hablan con Jesús por cualquier cosa, Jesús les sale con otra cosa. Con otra cosa, siempre les salía con otra cosa para enseñarles, ¿verdad? Aquí dice que les dijo otra cosa. Un ejemplo, por ejemplo, en Nicodemo, cuando fue a ver a Jesús en la noche, dice la escritura que Nicodemo llegó a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esa fue las palabras de Nicodemo a Jesús, y Jesús le contesta, pero no en base a eso, sino Jesús le dijo, de cierto os digo, que es el que no nazca de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. El que no naciere de nuevo. O sea, no le dijo, qué bueno Nicodemo que ya están creyendo en mí. No, él le dijo simplemente, le sorprendió con otra cosa, que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y aquí los apóstoles le estaban enseñando el templo, diciendo, mira qué bonito está. Y Jesús les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no va a quedar aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esto que Jesús les dijo a sus discípulos fue allá por el año 33. Entonces, se cumplió las palabras que Jesús les dijo aquí, se cumplió en el año 70, que fue cuando un general de nombre Tito, que llegó al poder, derrocó al emperador que estaba y llegó él al poder, se sentó en el trono y él odiaba a los judíos. Él odiaba su religión de los judíos. Y ahí fue donde él mandó destruir el templo. Quedó, como Jesús les dijo, no quedó piedra sobre piedra. Se los destruyó y aparte de eso fueron esparcidos por todo el mundo. Esparcidos. Entonces ahí se cumplió esa profecía que Jesús les dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora vamos a leer en el versículo 3, ahí entra otro tema. En el versículo 3, y ese tema abarca todo el capítulo, el resto del capítulo 24. Vamos a leerlo. No abarca todo el tema, abarca hasta el versículo 28. Del versículo 3 al versículo 28. Lo vamos a leer y ahí habla ese tema muy importante para estos tiempos.
Dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere: mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si les dijeren: mira, está en el desierto, no salgan. O mira, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Bueno, leímos desde el versículo 3 hasta el versículo 28. ¿Por qué? Porque es el tema respecto a la pregunta que los apóstoles le hicieron a Jesús. Los apóstoles ya sabían, porque Jesús les había dicho que Él venía a poner fin a la ley, no a abrogarla, Él vino a cumplirla y a poner fin a la ley. El fin de la ley es Cristo. O sea, en Cristo termina la ley y empieza una nueva ley. Por eso es que se le nombra el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento era la ley que dio Dios directamente con su dedo, que escribió en las tablas, las cuales Moisés quebró y Dios le volvió a hacer otras. Ahí vemos que ese fue el Antiguo Testamento, fue el primer pacto, el pacto que hizo Dios con Abraham, con su pueblo. Entonces, pero tenía un vencimiento de tiempo. Recuerden que todo pacto, todo contrato tiene un vencimiento. Entonces, aquí no se pudo cumplir, aquí se venció, pero por incumplimiento, no porque llegó el tiempo de que se terminara, sino por incumplimiento. Jesús fue el que vino a cumplirlo y a enseñarnos, a ponérnosla más fácil para adquirir la salvación, pero también a la vez más dura relacionado al castigo. En el Antiguo Testamento vemos que el castigo para aquellos, vamos a leerlo, ahí en la carta del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, ahí nos narra cuál era la condenación que había en el Antiguo Testamento para todas aquellas almas que morían sin haber cumplido la ley. Dice primera de Pedro 3, 18, y vamos a leer hasta el versículo 22. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí el apóstol Pedro está hablando respecto a las personas que morían, que habían muerto en el Antiguo Testamento. El castigo que recibían era que eran las almas encarceladas en cárceles de oscuridad. Dice que estaban encarceladas. ¿En dónde? En las profundidades de la tierra. Dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el verso 19 lo dice. ¿En dónde estaban encarcelados? En las profundidades de la tierra. También ahí en las profundidades de la tierra también estaban encarcelados aquellos ángeles que desobedecieron a Dios, que no guardaron su dignidad de ángeles allá en el cielo y que tomaron cuerpo de ser humano y tuvieron relación con las mujeres de aquí, de la tierra.
Como no guardaron su dignidad, dice la Escritura que Dios los arrojó en cárceles de densa oscuridad, esperando el día del juicio. Esos no son demonios, se les llama ángeles caídos. Ángeles caídos. A los que se les llama demonios son aquellos que fueron engañados por Jesús. La tercera parte, dice la Escritura, que engañó el diablo y pelearon contra Jesús. Dice que luchó contra el arcángel Miguel, pero fue derrotado el diablo junto con sus demonios, que eran ángeles, pero de ser ángeles pasaron a ser demonios. Entonces esos ángeles que pasaron a ser demonios por haberse rebelado contra Dios, dice la Escritura que fueron lanzados aquí a la tierra. Oigan, una cosa son los ángeles caídos y otra cosa son los demonios lanzados. Los demonios no están en cárceles de oscuridad. Los demonios están aquí en el mundo. Puedes tener uno tú mismo allá adentro, porque dice la Biblia que cuando en un lugar o hay luz o hay tinieblas, nosotros fuimos creados para que Dios viviera en nosotros. Nosotros somos templo para Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, como el diablo engañó al ser humano y también engañó a aquellos ángeles, dice la Escritura que esos demonios fueron lanzados a la tierra. Jesús lo dijo: alégrense cielos y tierra, porque el diablo ha sido lanzado, dice, el que los acusaba, ha sido lanzado a la tierra, que se trajo la tercera parte. Y dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él y sus demonios. Esos demonios entran a la persona, y por eso es que hay tanta maldad. Porque nosotros antes, aquellos hombres, antes de que cuando nacen los niños, son unos templos nuevos. Pero como ya traen el pecado en la carne contaminada, cuando llegan a tener el conocimiento, uso de razón, es cuando entonces tienden a seguir lo malo. Es cuando entonces llegan demonios y sutilmente entran a las personas. Demonios de homosexualidad, demonios de lesbianismo, demonios de alcoholismo, de drogadicción, demonios de lujuria, demonios de todo tipo de demonios para destruir al ser humano. Por eso el mundo se está destruyendo uno a otro. En el mundo no hay amor. Cuando nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, Dios es amor. Dice la Escritura que Dios nos dio de su Espíritu. Nosotros somos eternos. Entonces, el mundo está lleno de pecado y maldad por los demonios que habitan o viven en ellos. Todos, no hay una persona que no tenga de menos un demonio. Pero los demás, los que tienen muchísimos, ya no tienen ni control ellos mismos, sino los demonios son los que los controlan. Que la mayoría de la gente son los que dicen, esos son los endemoniados. Sí, porque tienen multitud. Cuando Jesús, allá el endemoniado gadareno, que no tenía control y tenía una fuerza bruta, que la gente que pasaba por ahí por Gadara, la región esa, los golpeaba a quien pasara. Y cuando Jesús se bajó en la barca, dice la Escritura, con sus apóstoles, y iba a la región de Gadara a predicar,
Cuando aquel endemoniado estaba allá, dice que allá estaba y lo miró a lo lejos y se le dejó ir. Pero cuando llegó donde estaba Jesús, lo reconoció. Entonces dice la escritura que los demonios que estaban dentro de él conocieron quién era Jesús. Y por eso se detuvo y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Por qué nos atormentas? Aún no es tu tiempo. O sea, ellos saben que les espera el lago de fuego. Ellos saben que les queda muy poco tiempo. Por eso le estaban diciendo a Jesús: aún todavía no es tu tiempo. ¿Por qué nos atormentas? Entonces fue cuando Jesús le dijo que salieran de ese cuerpo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Le dijo al demonio que estaba representando, hablando por todos los que estaban dentro de ese cuerpo. Y dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces, y la gente, cuando mira a ese tipo de personas endemoniadas, dice: no, esos sí están endemoniados. No nosotros que estamos cuerdos, que somos profesionistas, que son... No, déjame decirte que todo el mundo, si no tiene a Cristo, no tiene la luz. Y aquí o estás lleno de luz o estás lleno de tinieblas. Aquí no hay término medio. Nosotros fuimos creados para Dios habitar en nosotros, y el diablo es el que tomó ventaja cuando el diablo fue lanzado aquí a la tierra. Imagínate, dice la escritura que se trajo la tercera parte de la tierra, de allá de los ángeles que Dios hizo. La tercera parte. Ahora, para entender la magnitud, la cantidad, dice la escritura que la tierra es como el estrado de los pies de Dios. O sea, si el tamaño de la tierra es como el estrado, o sea, el escalón de los pies de Dios, entonces date cuenta la grandeza de Dios, el infinito, el universo, cómo está de grande. Si la tierra es solamente como el estrado de los pies, y Dios hizo todo el universo, los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, ¿cuántos millones de demonios que eran ángeles, pero se opusieron a Dios y son demonios, crees que trajo a la tierra? Si se trajo la tercera parte, imagínate la tierra, el estrado de los pies de Dios, imagínate el universo, la tercera parte de demonios en el pequeño espacio de la tierra, donde están los humanos, donde estamos aquí. ¿Cuántos demonios crees que no fueron lanzados a la tierra? Si pudiéramos mirar los espíritus, porque los demonios son espíritus, si nosotros podemos mirar solamente la materia, pero no podemos mirar el espíritu, no podemos mirar el aire. Entonces, por eso no nos damos cuenta. Pero si nosotros pudiéramos mirar, nos daríamos cuenta que demonios están alrededor, nomás viendo cómo destruirnos. A todos. Por esa razón es que Jesús vino a salvarnos de esos demonios. Porque Jesús es la luz del mundo. Todo el mundo está en tinieblas, dice la palabra. Y las tinieblas representan a Satanás. Él es el padre de las tinieblas. Y a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Entonces ya vimos aquí que en el Antiguo Testamento los muertos iban a un lugar donde eran encarcelados. Aquí dice en el verso 19, 1 Pedro 3, 19, que en el cual fue y predicó, o sea Jesús cuando resucitó, a los espíritus encarcelados. Y en el 20 dice cuáles: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces estamos viendo que se refiere a toda la gente que murió en el diluvio. Allí iban ahí a esos lugares. Entonces siguió toda la gente que moría en la era de la ley,
los espíritus eran encarcelados en prisión, en cárceles de prisiones de oscuridad. Entonces Jesús fue a predicarles a ellos, pero eso fue en la ley. Pero ya en la gracia, ya de Jesús para acá, por esa razón fue que Jesús vino a cumplir la ley y vino a enseñarnos a nosotros cómo cumplirla, a darnos el poder para cumplirla. Y Él cambió la ley, vino a hacerla más fácil para nosotros, pero para aquellos que no aceptaran, el castigo iba a ser muchísimo duro. Aquellos estaban en cárceles de oscuridad, pero la Biblia dice, de Cristo para acá, no van a esas cárceles de oscuridad, van a un infierno de fuego, o sea, un lugar de tormento de fuego. Eso es infierno, lugar de tormento, de sufrimiento. Pero Jesús dijo que ese lugar era un tormento de fuego. Entonces, es cuando empezó la era de la gracia, que es la que estamos ahorita. Y esa gracia empezó cuando nació Cristo. Gracia quiere decir, bien, proviene de gratitud, gratis, gracia. ¿Qué era gracia? La gratitud o gratis. Pues Juan 3:16 nos da la respuesta, donde dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su Hijo unigénito. ¿Qué es unigénito? Lo he dicho anteriormente en predicaciones, en donde quiera que ando. Unigénito. La mayoría de la gente dice, no, pues es el único. Y sí, es el único. Pero les digo, bueno, entonces, ¿por qué no le pusieron único? ¿Por qué le gastaron más tinta? ¿Por qué le pusieron unigénito? Porque es una palabra compuesta y trae un mensaje. La palabra unigénito quiere decir el único con sus genes. Eso quiere decir unigénito. Que Jesús es el único Hijo de Dios que salió de Dios. La Escritura dice que Jesucristo fue engendrado, no creado. Y cuando habla de engendrado, no se refiere a que vino a ser engendrado en María. No, porque Jesús no vino a ser engendrado en María y ahí empezó su vida, no. Jesús ya estaba en el cielo. En el Evangelio de San Juan, vamos a leerlo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y ahí nos habla, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, precisamente, dice 1:1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. La palabra era, su terminología, lo que da a entender es ser o estar. Eso quiere decir la palabra era. Que nosotros conocemos esa palabra como que era tiempo pasado. Tiempo pasado, era. Y aquí dice, en el principio era el Verbo. O sea, sí era el Verbo. Era de que ya había pasado, pero sigue siendo. Y el Verbo era con Dios. Ahí dice, y el Verbo era con Dios. ¿Cómo se entiende eso? Era, es ser o estar. Por eso dice ahí, era con Dios, o sea, estaba con Dios. Con, al lado de. Y luego dice, y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo. A Jesús se le vino a poner Jesús cuando vino a nacer de María. Y no es que fue engendrado Jesús ahí. Jesús ya existía allá en el cielo. Fue el primero antes que cualquier cosa. Jesús fue el principio. Antes de Jesús estaba el Padre.
el Padre no tiene principio. No se sabe del Padre. Jesús fue el principio. Antes del universo, antes de arcángeles y todo eso, estaba Jesús, el Padre, y luego Jesús. Él fue el principio. Por eso dice que en el principio era el Verbo, antes de cualquier cosa. Y miren lo que hizo el Verbo. En el verso 2 dice, este era en el principio con Dios. O sea, este era o estaba en el principio con Dios. Y miren lo que hizo, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo todas las cosas? El Verbo, Jesús. Jesús hizo todas las cosas. Pero a Jesús, como les dije hace un momento, Jesús se le vino a poner aquí cuando nació humanamente, cuando vino a entrar en el vientre de María para tomar carne. Aquí lo dice, miren, aquí en el Juan, en el verso 14, Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Oigan, y aquel Verbo que era en el principio con Dios y que era Dios también, dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos en este versículo 14 que Jesús, que era el Verbo, se hizo carne. O sea, vino y se metió en María y tomó cuerpo de carne. Quizás diga, bueno, pero ¿cómo es eso? Acuérdense de los ángeles caídos. También la Biblia dice ahí en Génesis que los ángeles caídos, los ángeles son espíritus, al igual que Jesús, al igual que Dios, son espíritus. Entonces, los ángeles caídos, dice la Escritura, que no guardaron su dignidad y abandonaron sus propias moradas. Oigan, abandonaron. Una cosa es que tú lo abandones y otra cosa es que te saquen. Y esos abandonaron sus moradas y vinieron a la tierra y se hicieron hombres y tuvieron relaciones, tuvieron hijos con las mujeres, y esos eran unos gigantes malos. Entonces, esos ángeles caídos y los demonios, esos no son ángeles caídos, esos fueron lanzados, como les dije al principio. Entonces vemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino por medio del Espíritu Santo, se metió en María y tomó cuerpo de hombre. Ahora, Jesús se le vino a poner aquí cuando nació. Cuando ya quedó embarazada María por él, de Jesús, o sea, que Jesús ya estaba en el vientre de María, el ángel Gabriel, dice la escritura que él fue el que se le apareció a José y le dijo que no tuviera temor de llevar a María, su mujer. Dice, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a las naciones. Ahí fue donde por primera vez se usó el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios el Padre quiso que viniera él a salvar a la humanidad. Y por eso se le puso Jesús. Antes usaban mucho, el nombre tenía un significado. Y siempre a la gente le ponían el nombre de acuerdo a lo que era, a lo que había pasado. Por ejemplo, Jesús era el Salvador del mundo. Venía a salvar a la humanidad. ¿Y cómo se dice Salvador? Ellos, ¿cómo sabían cómo se mencionaba Salvador? Jesús. El significado de Jesús quiere decir Salvador. Por eso dijo, y le pondrás por nombre Jesús. Así es que Jesús no existía con ese nombre allá en el cielo, ni era humano, era espíritu y se nombraba el Verbo de Dios.
y el verbo se hizo carne, Juan 1:14. El verbo que era Dios mismo también, y no era que el mismo Dios, no. Hay mucha gente que dice que Dios nada más es uno y que está en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y déjenme decirles que no. Jesús salió de Dios. Eso es engendrar, salir de. Jesús traía la misma esencia, la misma sustancia del Padre. Por eso se llama unigénito, el único con los genes. Jesús salió de Dios. Y como salió de Dios, Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios es Espíritu. Dios es Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios, pero es otra personalidad. Algo un poco difícil de entender cuando nosotros no queremos ser abiertos a entender la palabra. Por ejemplo, donde podemos mirar a los tres fue cuando Jesús fue bautizado. Jesús estaba saliendo del agua en el río Jordán por Juan el Bautista. Fue bautizado. Dice la Escritura que cuando salió del agua, vino el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma y se posó sobre Jesús. Se posó, dice, se paró. Yo creo que fue o en la cabeza o fue en el hombro. No dice dónde, nomás dice que se posó. Pudo haber sido en uno de los hombros o en la cabeza. Y cuando se posó sobre él, dice la Escritura que se oyó, hubo truenos, relámpagos, y que se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Dios el Padre hablando, el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma, y el Hijo, que estaba el Padre dando testimonio de su Hijo, que estaba siendo bautizado. Ahí vemos los tres. Ahí vemos los tres. Y hay más formas como podemos enseñar lo que es el Dios Trino. No tres dioses diferentes, no. Es Dios en las tres personas. La esencia que tiene el Espíritu Santo la tiene el Padre, y la esencia que tiene el Hijo la tiene el Padre. Son los genes. Ese es el amor ágape. Ese es Dios. Un día, ahorita no lo entendemos, hay cosas que no están bien reveladas en la Escritura, y dice que en la Escritura que lo que está revelado es para nosotros, pero lo que no está revelado, dice que no nos metamos más allá, porque podemos caer en herejías, blasfemias o aberraciones. Dice que lo que no nos está revelado, en aquel día lo conoceremos, o llegará su tiempo de que nos lo va a revelar. Entonces, aquí en esta Escritura vemos que Jesús vino advirtiéndoles de que empezaba esa nueva era, la era de la gracia. Era el regalo gratuito del perdón de pecados y vida eterna por medio de Jesucristo. Y Jesús les enseñó todo lo que iba a suceder. Se los dijo. Entonces los apóstoles querían saber el día exacto. Y aquí vemos, dice que se le acercaron en Mateo 24, verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe. Jesús les estaba diciendo todo lo que iba a pasar antes de su venida de Él. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. La venida de Cristo está muy, pero muy cerca. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Dice en el verso 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso lo hemos visto. En la televisión pasan varios locos que dicen que son el Cristo.
hispanos y de otras razas en otros países que son el Cristo. Es la profecía que dijo Jesús, que muchos iban a decir, yo soy el Cristo, y mucha gente los sigue. Dice, y a muchos engañarán. Oiga, no a algunos, a muchos. Y luego Jesús les sigue diciendo, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuándo empezaron estas guerras y rumores de guerras? Fue en el año 1910, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Porque aquí está hablando que iba a haber nación contra nación y reino contra reino. En el verso 7 lo dice. Acá en el 6 dice, y oirán de guerras y rumores de guerras, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Empezó en el año 1910. Ahora en el año 2010, ya son 100 años, es el siglo. Jesús les dijo lo que iba a suceder en los últimos 100 años, en el fin del siglo. Dice, verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí vemos esto que ya lo estamos viviendo. Estamos viendo cómo la gente ha estado sufriendo por esos grandes terremotos, por esos grandes tsunamis que se han formado por los terremotos. Y vemos cómo se levantaron desde aquel tiempo nación contra nación y reino contra reino. Y ahorita, después en 1945, se vuelve otra vez a levantar otra guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial. Jesús habló lo que iba a suceder en los últimos 100 años antes de su venida. Entonces vemos, ya pasó la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita, ¿qué estamos viendo? Que este loco presidente del Trump ya está preparando allá para pelear con países en el oriente. Y tantos países que están peleando. Ya ven allá Rusia con Venezuela, como China. ¿Cómo está la política allá? ¿Cómo están? Se espera la guerra en cualquier momento, pero no va a ser con machetes ni a caballos como en 1910. Ahora se espera con puro armamento nuclear. Es donde la gente se va a exterminar sola. Pero sabemos que Jesús viene antes. Jesús viene. Cuando estalle la Tercera Guerra Mundial, Jesús va a venir. Él es el que va a poner fin a todo esto. Jesús a llevarse a su pueblo antes de que empiece la gran tribulación. Y luego ahí es donde van a estar sufriendo aquí los últimos 7 años de esta dispensación, y después empieza la tercera dispensación, que es el milenio. Entonces todo esto que estamos viendo son las señales antes del fin, o sea, antes de la venida de Cristo. Jesús dijo que eso iba a suceder, y por esa razón, es una de las razones por las cuales sabemos que Jesús viene muy pronto. En el verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo principiaron estos dolores? Cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Y luego dice verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Ahorita no hay amor. Ahorita no hay amor. Ahorita cualquiera se aborrece a su prójimo. Cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso es lo que estamos viviendo. Muchos falsos profetas se iban a levantar. Bueno, ya lo vimos. Ya lo vimos. Uno de los primeros, de aquellos años, fueron aquel Constantino, cuando empezó a formar la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquellos que no conocen la historia, son católicos y no conocen la historia de su religión, yo les invito a que busquen, se informen
¿Cómo es esto? Aquí tengo un libro, se los recomiendo mucho. Aquí está, Historia del Cristianismo. En este libro es tomo 1, falta otro tomo, son 2 tomos. El que hizo este libro se llama Justo L. González. Tomo 1 y falta el tomo 2. Son 2 tomos. Historia del cristianismo. Se los recomiendo. Si eres católico y quieres saber de verdad cómo empezó tu religión, mira, aquí está. Este libro es historia. Ahí lo dice, historia del cristianismo. Historia quiere decir, para que se escriba en la historia, tiene que haber sido hechos reales. Que ha habido testigos oculares, documentales, para que se pueda escribir en el libro de la historia. Y Jesús es historia. La Iglesia Católica es historia. Tiene su historia, como comenzó, y todas las demás. Pero aquí Jesús dice que se iban a levantar falsos profetas y que iban a engañar a muchos. Entonces yo te invito a que leas la Biblia. Ahí en Apocalipsis lo habla. La ramera lo habla como Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Una ciudad que está en confusión. Y así se conoce a la Iglesia Católica. Entonces les recomiendo este libro porque aquí habla no nomás del cristianismo. Habla, o sea, es historia del cristianismo. ¿Cómo empezó el cristianismo? Aquí te das cuenta que la Iglesia Católica vino a surgir en el año 310. El cristianismo ya había empezado. Y ahora esta Iglesia Católica siempre ha dicho que no, que fueron los primeros papas, que Pedro fue el primer papa y todo lo... Son puras mentiras. Entonces, si de verdad amas tu alma y quieres ir a la vida eterna, el perdón de tus pecados, yo te invito a que pongas atención a este estudio de la palabra. Yo no te ofrezco religión, yo no pertenezco a ningún movimiento religioso. Yo soy un siervo de Dios que me llamó el Señor a predicar el Evangelio, y no por salario, no por paga, como lo hacen los católicos, como lo hacen todas las demás religiones que traigan el diezmo para acá, traigan las ofrendas para acá. Ahora, la Biblia dice del diezmo y ofrenda, pero no es para que se lo trague el pastor, no es para que tenga sus grandes mansiones, sus carrazos y sus grandes cuentas en el banco y los hijos en las mejores universidades. No, el diezmo y la ofrenda es para que aquellos que Dios llamó lo inviertan para que siga creciendo la iglesia de Cristo. Dios va a demandarte a ti si eres uno de esos y estás agarrando el diezmo y la ofrenda y te lo estás tragando, o lo tienes guardado en el banco y estás gastándolo en lo que no es para la gloria de Dios. Porque el diezmo y las ofrendas son de Dios, para la obra de Dios, y Él lo pide que se dé, no porque Dios lo necesite, no, porque así le estableció Él, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César representa al gobierno. Al gobierno no te dice si quieres pagar, si quieres págame, si no, no. El gobierno te quita sus impuestos. Vas a comprar una cosa y ahí te pagas tus impuestos, aunque no quieras. Y Dios no te esforza, Él nomás te dice, traigan los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en su casa. Y cuando habla de alimento se refiere no tan solo literal, sino se refiere también al alimento espiritual. ¿Y quién te va a dar ese alimento espiritual? Mira, aquí en el verso 45, aquí Mateo 24, aquí en el verso 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí lo está diciendo Jesús. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál es la casa del Señor? ¿No es la iglesia? Y no el templo, porque crecimos siempre con esa mentira de que la iglesia era el edificio con la campana, y ese es un templo. La iglesia
es aquel grupo de personas que se reúnen, aquel grupo de personas que salieron del mundo, que el Señor, por el poder de su palabra, nos sacó del mundo. Miren, en un diccionario bíblico, ¿qué quiere decir iglesia? En un diccionario bíblico, aquí tengo dos diccionarios bíblicos, el expositivo está en el Antiguo y el Nuevo Testamento, da todas las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. Tengo dos diccionarios aquí de esto y otros dos, aquí tengo otros dos, otro y este son diccionarios comunes. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, tú tienes que saber qué es lo que estás hablando. Tienes que estar preparado para poder predicar y enseñar. Pablo dice que debemos de estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Cuando yo me paro a predicar, yo ya me pasé horas aquí orando, leyendo, pidiéndole a Dios que me dé el mensaje. Antes de yo empezar con este estudio, yo me pasé orando primero, para que sea Dios quien hable y no el hombre. Entonces, es importante entender esto. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es? Viene Pablo y lo confirma allá en Efesios capítulo 4 versos 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Eso dice versículo 11 y 12 del libro de Efesios capítulo 4. Es la respuesta a la pregunta que hace Jesús aquí. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que el Señor puso sobre su casa, o sea, al cargo del templo, al cargo de la iglesia, para que les dé el alimento a tiempo. Pues dice que yo no creo en esos pastores mediocres que dicen que trabajan secularmente y están atendiendo la iglesia, que son pastores de medio tiempo. O sea, ¿cómo es eso? O eres o no eres. Cuando Dios nos llama a servir. Y si estás sirviendo es porque, y así como trabajando aquí, trabajando allá, y déjame decirte que no sirves ni a Dios, más bien sirves al diablo. ¿Por qué? Porque no eres esa persona que Dios puso sobre su casa para que des alimento a tiempo. ¿Sabes cuántas horas necesito yo para predicar, para preparar un mensaje? Primeramente orar, leer, hasta que Dios pone en mi corazón el mensaje que va a ser. Es cuando me pongo a preparar la información, mira los libros, lo que necesito, lo que estudié en la universidad, aquí está. Libros donde adquieres el conocimiento. Entonces, no cualquiera puede ser un siervo de Dios, al servicio de Dios como ministro, sino los que Dios llama. Entonces, esos son los que van a dar el alimento a tiempo. Y diezmo y ofrenda es para que al siervo de Dios, el que puso sobre su casa, no le falte nada, no pase hambre su familia, como pasó en mi caso, en la mía, hace años, en el año 2000, porque yo seguía una religión. Pero el diezmo y la ofrenda es para que el líder haya alimento en su casa. Alimento que Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando la palabra sale de la boca de Dios, se la da a su siervo, para que su siervo prepare el alimento y lo dé al pueblo. Así es. Y si no es un siervo de Dios, déjame decirte que Dios no te va a dar. Vas a hablar tu palabra nada más, pero no es palabra de Dios. O es palabra logos, la Biblia, pero no es la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra escrita, la Biblia, se llama logos. Te da conocimiento, te da sabiduría, pero no te da la salvación. Porque el diablo sabe la Biblia y no alcanza la salvación. O sea, no es cuánto sabes de Biblia, sino si obedeciste lo que dice la Biblia. Entonces, este estudio es un tema muy profundo. Aquí las señales antes del fin. Entonces, para eso tiene que estar el diezmo y la ofrenda. ¿Para qué? Para que haya el alimento en su casa. Y no puede un pastor estar acá atendiendo una iglesia y estar trabajando en trabajo secular.
Jesús dijo que no puede servir, el hombre no puede servir a dos amos. No puedes trabajar con dos amos, porque quedarás bien con uno y con el otro quedarás mal. Entonces nosotros no podemos. O eres un siervo de Dios para el servicio de Dios, o eres un falso metiche que te metes a hacer lo que no te ha llamado Dios. Entonces aquí lo que leímos del verso 1 al verso 28, habla Jesús aquí claramente de todo lo que iba a suceder. En el verso 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo estamos viviendo. Y luego dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahorita el amor de muchos se ha enfriado. La mayoría de las iglesias están en decadencia. Tienen muy poca gente. ¿Por qué? Porque nunca se han preocupado verdaderamente por dar ese alimento. Les dan tiempo, les dan conocimiento. Las iglesias, la mayoría las tienen como club, nada más. Y las almas perdiéndose. Por eso aquí dice, por eso hay tanta maldad, porque no hay palabra. Porque donde está la palabra de Dios, no hay esa maldad. No que no peca uno, sí peca uno, pero no vives en el pecado, en esa maldad, en esa haciendo daño siempre. Y dice aquí en el verso 13 que el amor de muchos se iba a enfriar. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay unas iglesias, unas denominaciones que enseñan que ya aceptaste a Cristo y ya naciste de nuevo porque hiciste la oración mágica y ya eres cristiano, ya eres salvo. Yo así crecí, pensando que yo era salvo en la religión donde yo nací. Y no es así. No es así. Sí empecé con mi salvación ahí, porque me convertí verdaderamente, pero no estaba perseverando hasta el fin. Estaba perseverando en una denominación, no al fin de mi existencia, o hasta el fin de la venida, cuando venga Cristo. A eso se refiere, más el que persevere hasta el fin, sea tu fin, o sea el fin del tiempo, del que se cumpla el tiempo y venga Cristo. Entonces, ese es el que va a alcanzar la salvación, el que persevera hasta el fin. Ese va a ser salvo. Y ahorita les digo, hay denominaciones que enseñan que no, que tú ya eres salvo y hiciste la oración. Otros le dan el valor al bautismo del agua, que ese es el bautismo que lo salva. Oh no, yo ya hasta me bauticé, yo ya. Y no importa que te hayas bautizado, si tú no vives la palabra de Dios, si no has nacido de nuevo y dices, ya me bautizaron, déjame decirte que solamente eres un demonio remojado. Es todo. Pero nunca has sido bautizado. Porque la palabra bautismo, hay dos bautismos. La palabra bautismo, baptis, proviene del griego baptis y significa sumergir, enterrar, incrustar, o sea, meter. El bautismo del agua lo mete en el agua. Por eso eso quiere decir la palabra, el significado bautismo. Pero la Biblia habla de dos bautismos. Habla del bautismo del agua y habla del bautismo del Espíritu Santo. Y mucha gente dice, no, el bautismo del Espíritu Santo es cuando empiezas a hablar lenguas y cuando te caes y... Eso es mentira. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que ahí nunca encuentras a ninguno que recibiera a Cristo, que aceptara a Cristo y cayera. Los únicos que miro que sí caían eran los endemoniados. Los endemoniados eran los que caían pataleando. Los únicos que miro que cayeron cuando Jesús les habló fue
aquellos soldados que fueron a prenderlo en el monte de los olivos. Ahí lo habla en Marcos, el Evangelio es San Marcos, cuando dice que llegaron a quererlo agarrar y Jesús les dice: ¿a quién buscan? Y les dicen: a Jesús el Nazareno. Les dice Jesús: yo soy. Y cuando salió yo soy de la boca de Jesús, dice que los soldados se fueron para atrás, para atrás, para atrás, y cayeron a tierra y se volvieron a levantar y vienen, y Jesús les dice otra vez, les pregunta: ¿a quién buscan? Y le dicen: a Jesús el Nazareno. Y Jesús ya no les dijo: yo soy, les dijo: les he dicho que yo soy. Cuando tú miras allá en Génesis capítulo 3, Éxodo en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llamó a Moisés de la zarza, cuando Dios lo mandó a que fuera a Egipto a libertar a su pueblo, Moisés no quería ir. Y una de las preguntas que le dijo a Dios: si tu pueblo me pregunta en nombre de quién vienes, yo le digo que voy en el nombre del Dios de sus padres. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Ahí es donde Dios el Padre, ahí en Éxodo 3, ahí pueden mirarlo, es donde Dios el Padre le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Yo soy. Por eso cuando salió el yo soy de la boca de Jesús, los soldados cayeron a tierra, porque el nombre de Dios tiene poder. El yo soy. El yo soy quiere decir verbo ser. Yo soy. Así le dijo Dios: yo soy el que soy. Y así le vas a decir a Faraón, a mi pueblo, si te preguntan, les vas a decir: yo soy, me envió a ustedes. Eso quiere decir el nombre de Dios. El yo soy quiere decir verbo ser. Verbo ser. Por eso allá en el principio era el verbo. Ahí vemos también que ese verbo, que es Jesús, también tiene los genes del Padre, porque salió de Dios. Es el yo soy. Bueno, entonces aquí, a través de todo esto, menciona también, dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús no va a venir a levantar a su iglesia hasta que se haya acabado de predicar el evangelio a toda criatura. Y eso sabemos que está muy cerca. Ahorita ya la gente en muchos lugares, por medio del internet, están conociendo la palabra. Hay muchas religiones que hablan la palabra. No quiere decir que están en la verdad, que hacen la verdad, hablan la palabra. Pero la palabra, cuando la empiezas a escuchar, la palabra misma empieza a hacer en ti, a provocarte ese deseo para buscar de Dios. Y es cuando verdaderamente te encuentras con Dios. Porque esa es la palabra la que hace la obra. Yo empecé, me acuerdo, con los testigos de Jehová. Empecé con los testigos de Jehová, y cuando empecé a leer la Biblia, leí la Biblia de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, las Santas Escrituras. La leí 3 veces. 3 veces. Y déjame decirte que 3 veces leí la Biblia, la de los testigos de Jehová. Aquí la tengo, mira. La tengo aquí para que no se me dañe. Pero te recuerdo, aquí la leí 3 veces, la tengo bien marcada. Aquí están todas las herejías, lo que habla, mira, lo tengo marcado. Textos que le quitaron a la Biblia, por eso me di cuenta. La leí 3 veces en menos de 10 meses, todos los días. Y si los testigos de Jehová hicieran eso, oraran, Dios les hablaría. Pero que busquen a Dios con todo su corazón.
Mira, está dañadita mi Biblia ya. Y digo mi Biblia porque pues se las compré a ellos. Y la traducción, mira, sin duda, que no sea los testigos, esta es mi Biblia. La traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras. Esta Biblia tiene muchas cosas torcidas. Mira, aquí tiene miércoles, viernes, sábado, domingo. Son todos los días que nos reuníamos, casi como 5 días por semana, 5 veces por semana nos reuníamos. Pero como empecé a leer las Escrituras, ahí fue donde me di cuenta de todas las mentiras que ellos enseñan y que su Biblia habla lo contrario. Lo contrario. Entonces, si no lees la Biblia, no vas a poder conocer la verdad. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. En las Escrituras vas a encontrar la vida eterna, no en la religión. Esta Biblia es una de las Biblias más torcidas que pueda haber. Es la Biblia que menos puedes confiar en ella. Le faltan 14 versículos al Nuevo Testamento. Mira, aquí los tengo marcados. Todo lo que le falta. Entonces, qué importante es escudriñar las Escrituras. Saber, estoy aquí, estoy grabando este video para darte conocimiento. Para darte conocimiento. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Aquí tengo muchas Biblias. Muchas. En inglés, tengo las católicas, de todas las religiones. Tengo en arameo. Esta Biblia que tengo es en arameo. Esta me la regalaron cuando estaba en la universidad. Una Biblia muy bonita. También ya la tengo dañada porque yo sí leo. Mira, no sé si lo alcanzan a ver. Santa Biblia, traducida del arameo al español. Esta Biblia está bien viejita, también un regalo que me hicieron. Y aquí la tengo. Y aquí puedes encontrar muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, qué importante es estar preparado, saber lo que hablas. ¿Verdad? Hace poquito compré otra Biblia. Todavía está en la caja, apenas me llegó hace 2 semanas. Una Biblia. Y lo digo para que, si de verdad amas a Dios y amas tu alma, busques, buscad y hallarás. Eso dice el Señor. Esta Biblia es una Biblia edición nueva. Es la Reina Valera versión 60, pero es una Biblia de estudio. ¿Y saben quién es el que hizo, de dónde sacaron este estudio de esta Biblia? De Charles Spurgeon. Charles Spurgeon se le conoce como el príncipe de los pastores. Fue en el año 1890, cerca del año 1900, pero fue en el año 1890 y tantos. El príncipe de los pastores. Cuando él predicaba, atrás del púlpito, en la parte de atrás tenía más de 500 personas orando. Ahí entraban desde la mañana hasta la noche, porque no cabía la gente. Lo más que cabía, creo, eran como 15,000 personas en el templo. Y tenían culto tras culto. Pero este es algo especial. Y apenas salió. De hecho, antes de que llegaran a las librerías, yo ya la había adquirido porque salió esa. Me mandaron esa a mi teléfono. Y dije, no, pues yo la compro. Y estoy meditando en ella. Entonces, yo les invito a que busquen de Dios. Este fue el estudio. Terminamos hasta el verso 30, Mateo capítulo 24 hasta el verso 28, ¿verdad? Aquí voy a hablar unos 5 minutos más, porque quiero aclarar esto, son cosas muy importantes. Aquí vemos, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces sabemos que el fin está cerca, porque el evangelio se está acabando de predicar. Y luego habla en el verso 21, para avanzarle. Dice, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
esa gran tribulación que no ha habido ni la habrá después de esta, esa es la que se espera muy pronto, esa gran tribulación. ¿Qué es tribulación? Sinónimo de sufrimiento. Y verso 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cómo sienten ustedes los días? ¿Verdad que el tiempo no alcanza? Se van los días rapidísimo. Porque es la profecía que en los últimos tiempos, antes de venir Cristo, los días iban a ser acortados. Y luego dice, en el verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De estos hijos del diablo, como hay muchos. Y ahorita la mayoría de la gente está como el apóstol Tomás, hasta no ver, no creer. Y cuando ven que aquel disque evangelista o aquel apóstol, según, que los tumba y caen y hacen milagros, piensan que esos son grandes siervos de Dios, y son unos lobos rapaces, son unos hijos del diablo, es lo que son. Y aquí Jesús dijo que esos iban a surgir. Ahorita está la apostolitis, está en su grande apogeo. Ya personas que eran pastores que yo conocí son apóstoles. Mujeres, ya hay mujeres apóstoles, por favor, hombre. Entonces aquí vemos, dice que esos hombres, esos falsos apóstoles, falsos profetas, dice que iban a hacer grandes señales y prodigios. Iban a hacerlos, pero no por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. Así es que lo hacen. ¿Por qué? De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjense, dice que va a ser tanto el milagro que van a hacer, tan claro, que la gente dice que aún a los escogidos de Dios va a haber cristianos que todavía van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no están firmes. Entonces aquí vemos, Jesús dijo, Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y yo les declararé: nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué estamos viendo ahí? Lo que Jesús nos menciona en este pasaje, que esos falsos, que se iban a levantar, falsos cristos y falsos profetas, que iban a hacer esas grandes señales, esos milagros, pero no son de Dios. ¿Por qué? Porque si fueran de Dios, entonces ¿por qué Jesús les dijo: muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios? Y Jesús les dice: nunca los he conocido. Y así hay muchos cristianos que nunca, Jesús no los conoce. Literalmente los conoce porque sabe todo, pero quiere decir, como dicen, no, yo ni te conozco. ¿No han mirado esa expresión? Y sí conoce a la persona, simplemente que da a entender que no le interesa, que lo ignora. Es lo que Jesús va a hacer en aquel día. Va a ignorar a esas personas que, aunque hayan echado fuera demonios y hayan hecho muchos milagros. Si aquellos que echan milagros, echan fuera demonios y hacen milagros, Dios los va a decir: apártense de mí. ¿Cuánto más a esos mentirosos que andan predicando, viviendo nomás del evangelio, que nunca fueron llamados y nomás viven de la gente, estafando a la gente con mentiras? Y de esos desgraciados hay muchos. Entonces, si aquellos que hacían milagros los va a ignorar, ¿cuánto más a estos? Pero bueno, entonces, el verso 25 dice: ya se los había dicho antes. Así que si les dicen: miren, aquí está en el desierto, no salgan, no vayan a que les digan que ya hay Cristos. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra desde el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, como el relámpago, o sea que va a ser tan rápido como el relámpago. ¿De dónde sale el relámpago? Del cielo. Viene rapidísimo. Dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, cuando Jesús venga a levantar
a su iglesia. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre, así como el relámpago, tan rápido. Y luego dice en el verso 8, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso es lo que mucha gente no entiende. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Literalmente, ¿verdad? Él habla de un cuerpo muerto. Ahí se van a juntar las águilas. Pero aquí está hablando espiritualmente. La Biblia dice que el mundo está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Jesús le dijo a aquel hombre que lo quería seguir, dice, déjame ir a sepultar a mi padre y regreso para seguirte. Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, el mundo está muerto. Y donde quiera que estén los muertos, dice, ahí se van a juntar las águilas. ¿Cuáles son las águilas? Yo tuve una predicación una vez hace mucho tiempo. El título fue Comparados como las águilas. Ahí dice en el Salmo, nos habla bien claro, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice que volarán, caminarán como las águilas, volarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esos son, dice, los que esperan en Jehová. Dice, tendrán nuevas fuerzas. Se está refiriendo a los cristianos, que donde quiera que esté gente del mundo, tiene que estar el cristiano para predicarle el evangelio, no para convivir con ellos. No, porque si tú te pones a convivir con ellos, a hacer amistad con ellos, la palabra de Dios dice bien claro que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este fue el estudio número 19. Y bueno, yo me gocé, espero que haya sido de bendición y les mando un fuerte saludo a aquellos que me están viendo en las redes sociales. Hoy domingo 28 de julio grabamos este estudio número 19. Y una vez más les recuerdo, si quieren ver el estudio del 1 al 18, entren ahí en YouTube, pónganle ahí, buscar Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí estoy subiendo las predicaciones y los estudios. Ahí los estaba subiendo, pero paré un tiempo. Y ahorita este ya es el estudio número 19. Es el primero que vuelvo a grabar. Y lo quise poner aquí en YouTube, porque también en YouTube ahí me va siguiendo mucha gente con las predicaciones. Y quiero también que sean edificados, que también conozcan la palabra de Dios. Bueno, esto es todo y esperamos vernos en el próximo estudio, el estudio número 20. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.